el Señor me indicaba ahí el tema de que hablar, rogando, suplicando, y voy a hablar acerca de la oración. ¿Cuántos desean orar más? Amén. Todos, ¿verdad? Todavía no me he encontrado a alguien que haya conocido un poquito al Señor y que no quiera pues estar más cerca de Él, ¿verdad? Todos queremos estar cerca de Él. Si tiene Biblia, ¿me acompañas? Al Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo: cuando oréis, decís así. Que Dios le bendiga a través de la palabra. Amén. Bueno, los versos siguientes que hablan es acerca del Padre Nuestro. Quiero deciros que los primeros discípulos y los discípulos de los discípulos oraban esta oración tan poderosa que es la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro no es una oración católica, no es una oración para cumplir penitencia, como dicen los señores, sino es una oración llena de poder, llena de gracia, llena de vida, y que es muy aplicativa para todos los que estamos aquí. Por ejemplo, cuando dice Padre Nuestro que estás en los cielos, fíjate qué diferencia. Estás en los cielos, pero no es tu Padre. ¿Por qué pone esa distancia? Porque Adán pecó, y por cuanto todos pecó fueron destituidos de Dios, pero a través del Hijo somos Padre. Amén. Él es nuestro Padre, ¿ves? Cuando dice, por ejemplo, santificado sea tu nombre, está diciendo: deseo santificar en mi vida y en mi diario vivir tu nombre santo. Amén. Cuando dice venga tu reino, está diciendo: Señor, da un golpe de estado en mi vida, gobierna tú, Señor, me quito la corona para que tú reines, reina tú en mi vida. ¿Ves? Son oraciones prácticas para nosotros. Y lo que ahora estaba haciendo Jesús era: mas tú cuando ores entrando en tu aposento, más cerrada la puerta, ora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Fíjate bien. Dice que si tú estás en secreto, el Padre te va a recompensar en público. Yo parafraseé un poquito esto, Jesús, y dije: vamos a ver, Dios me libre, ¿no? Si yo quisiera hacer una obra para que sería vista, no la voy a hacer en el secreto, ¿no, pastor? La tendría que hacer en público. Ahora cojo 100 euros, Larón, toma, hermano mío, delante de toda la iglesia. Y toda la iglesia: ay, qué Benjamín, qué bien, ha dado 100 euros en un momento de necesidad. ¿Ves? No lo haría a escondidas si yo quiero que mi nombre se refleje, ya Karen. Pero sin embargo, aquí nos enseña la Biblia: ora a tu Padre que está y que ve en secreto. Amén. Y tu Padre te recompensará en público. Para abriendo boca, se suele decir: dime con quién vas y te diré con quién eres. ¿Cuál es la recompensa de orar en el secreto? Que te pareces a Jesús. Amén. Que no hace falta que digas que ora porque se nota. ¿No has visto aquel que vive cerca de Jesús cómo se le nota? Por ejemplo, el tío Carlos puede tener sus días como todos, pero se nota que vive cerca del Señor, ¿verdad? Un hombre que transmite paz, que transmite descanso, porque quien vive cerca de Jesús se nota. Amén. Ahora bien, vemos que Jesús está orando y sus discípulos dice: enséñanos a orar. Vamos a entrar dentro del mensaje. La oración. Quiero tocar 3 aspectos, y es que la oración es un mandamiento. No es un sentimiento, es un mandamiento. Por eso, si esperas a sentir para orar, pasarán muchos días y una vez al año sentirás de orar. ¿Por qué? Porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Mi vieja naturaleza no desea orar, desea otras cosas. Por eso, en el momento que te pones a orar, suenan las llamadas, suenan los WhatsApp, te llaman, te dicen que sin notificación, que sin noticia. ¿Por qué? Porque una que tú no quieres y otra que el diablo está ahí para que no ores, porque sabe el diablo lo poderosa que es una oración de un hijo y de una hija de Dios. Amén. Pero vamos a ver el verso de la palabra, la literalidad de la palabra, cómo vemos que la oración es un mandamiento. Dice Lucas 18:1: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice en 1 Tesalonicenses 5:17: orar sin cesar.
En Romanos 12:12 dice, ser constantes en la oración. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo. En 1 de Timoteo 4:2 dice, quiero que los hombres hagan oración en todo lugar. En 1 de Pedro dice la palabra, orad y velad para que no entréis en tentación. Si os vais dando de cuenta, la temática de todos los versos que hemos leído no es si puedes, no es si quieres, no es si te encaja, si te ganas, si te apetece, si lo sientes, si te viene una profecía, si te aconsejan, no. Es ora en todo tiempo. Amén. Ora en todo lugar. Levanta las oraciones en todo momento. Ora y vela para que no caigas en tentación. ¿Ves? Es un mandamiento, es una afirmativa, es una orden. No es si quieres, no es si lo sientes. Porque en la oración tenemos que ir por mandamiento. Tú ora por mandamiento. Tú ora por mandamiento. Que luego más tarde el Señor producirá en ti cosas que luego vamos a hablar. Pero tú ora y busca. ¿Qué sintió, pastor? Daniel, cuando se enteró que le iban a meter al foso de los leones. Daniel era espiritual, pero también era un hombre como usted y como yo, ¿verdad? Pues se preocupó, se cargó, tuvo temor. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Pero él no dejó que los sentimientos le invadieran y él oraba 3 veces al día como tenía por costumbre. Amén. Qué buena costumbre es orar. Hay otros que tienen otras costumbres, que han dejado de orar, que han dejado de leer, que han dejado de acudir a los cultos. Pero sin embargo, aquel que tiene costumbre por orar, los sentimientos no le invaden, él ora. Amén. Sadrach, Mesach y Abednego se entera de que lo van a echar al al horno de fuego. ¿Qué es lo que sintieron? Pues como todos, es la vida o la muerte por orar. Es la vida o la muerte por orar. ¿Qué descanso me produce a mí y a ti que por orar no me matan? Estos por orar y por inclinarse delante de Dios podían costarle la vida. Pero mira qué afirmación dice. Dice, ya sabes, rey, lo que tenemos de hablar. Que sabes que nuestro Dios puede librarnos de tu mano. Pero si no nos libra, sepas que no nos inclinaremos delante de ti. Eso es entender la oración. Eso es entender a Dios. ¿Sabes por qué Alibabán no se inclinó delante de la estatua? Porque estos 3 estaban inclinados delante de Dios. Y aquel que se inclina delante de Dios, aunque vengan sentimientos externos, no se mueve para un lado ni para otro lado, no cambia, no varía, no tiene sombra de variación. Sabe que la oración es su vida, sabe la oración que es su mandamiento, sabe la oración que es su cimiento. La oración no es motivacional, la oración es el sentimiento del cristiano, es el cimiento, es la vida, es el verdadero vivir en Cristo. No concibo una vida que sea cristiana sin orar. O puedes vivir tú sin comer. Así de igual manera un cristiano no puede dejar de orar. Vamos al segundo y ahora vamos a desarrollar un poquito más. Orar es una necesidad. ¿Por qué es una necesidad? Entre muchos aspectos. Porque para no caer en la tentación tengo que estar en oración. Acompáñame, Francesc. Para no caer en la tentación tengo que estar en oración. Quien no ora peca. Es orando y pecamos. Imagínate una vida sin orar. Y no me refiero a presentar el día, presentar los alimentos y presentar los sueños por si viene el Señor para que te vengas con Él, Eso no es oración, eso es calmar mi conciencia. Es dedicar un tiempo de calidad con Dios. Es apartar un rato, un momento, un lugar. Ya puede ser una habitación, ya puede ser el coche mientras conduce, ya puede ser un rato. O que te vas a andar, te ponen los cascos para hablar con Dios. Y meditas en Él, y le pides perdón, y ayúdame. Y te fortalece el Señor. Mira, dice en Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 17:21, pero este género no sale sino con oración y con ayuno, hablando del diablo, del pecado que tenía ese hombre. Si quieres que el diablo se arrodille ante ti, arrodíllate tú ante Dios. Dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Os habéis dado de cuenta, hermanas, que aquí no lo pone al diablo como un animal doméstico? Un animal que puede acariciarlo, un animal que puede estar con él, no. Lo pone como un león. ¿Y por qué anda alrededor?
alrededor, porque si tú estás en el Señor, como tienes que estar, el diablo no tiene parte contigo, por eso anda alrededor. Pero en el momento que te descuidas de la oración, de la búsqueda, de la lectura de la palabra, es como que se abre una puerta en esa armadura invisible que te protege. Pues dice la Biblia, en el Salmo 34:7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay algo alrededor de ti que tú no lo ves. El Señor está contigo y te protege de muchas cosas, pero en el momento que tú te vas alejando de Dios, el diablo se va acercando, porque aquel que se acerca a Dios, el diablo se aleja. Pero si tú te acercas al pecado, el diablo también se está acercando a ti. ¿No te has dado de cuenta cuando estás bien en el Señor qué cuerdo eres, qué tranquilo eres, qué carácter más pausible, qué buena sombra? En el momento que nos descuidamos, te dicen buenos días y dicen, ¡eso eres tú! ¿Por qué? Porque el carácter brota. Somos de un pronto emocionismo, tenemos el corazón en la mano, vivimos así. Nuestro pueblo es un pueblo de sentimientos, de emociones, de reacciones, de no pensar, sino de hacer y luego lamentarnos por lo que hemos hecho. Pero la palabra del Señor me enseña que la oración me tiene que capacitar para vivir cerca de Él. Amén. Te digo desde aquí que no puedes vivir la vida del Evangelio sin oración, porque esto no consiste en vivir mi vida, consiste en vivir la suya. Y yo no puedo vivir la suya sin estar con Él. En el mundo te vale tú mismo, te vale trabajar y estar tú solo, te vale hacer un negocio y estar tú solo, te vale comprar un coche y venderlo y estar tú solo. Pero para el tema del Señor, si no tienes al Señor cerca, te lo aseguro, tendrás el culto, tendrás el horario, tendrás el protocolo, tendrás el vivir en la eclesiástica de la vida religiosa, pero si no tienes al corazón, al Espíritu de Dios en oración, no puedes, no llegas, no alcanzas. Todo te aburre, todo te sabe mal. Predica uno como los ángeles y te vas para casa mal. Predica uno bien, te vas aburrido. Canta uno bien y no lo aguantas. Pero en el momento que estamos en el Señor, los cultos de 5 horas hacen como 5 minutos y dicen, ¡anda que corto he pasado! Te saluda alguien y te hace bien. Te dan un consejico y te lo tomas a bien. Porque el que vive en la oración del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el dueño de ti. Te gobierna, te tranquiliza, te hace mejor persona, te hace mejor marido, te hace mejor mujer, mejor madre, mejor padre, mejor primo, mejor sobrino, mejor discípulo del Señor. Que esto no va a venir al culto, que el culto te puede bendecir, pero no te puede salvar, ya que aunque el culto no salva, Dios salva por el culto. Esto es una bendición, pero no es tu cimiento. Tu cimiento está en la oración, tu cimiento está en la palabra de Dios, tu cimiento está en el hogar, tu cimiento está en vivir con el Espíritu Santo. Si no oras, si no buscas, no tienes nada. Por lo tanto, la palabra es esta: ora, 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 ora. Amén. Amén. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Viene el diablo, resistid al diablo, resultado, y huirá de vosotros. Amén. Primero te sometes a Dios. ¿Qué significa estar sometido a Dios? Significa recibir la orden de Dios y no ponerte a ella. Amén. A veces somos un poco Jonás, que Dios nos dice, vete a Nínive, y dice, no voy, que esos serán muy malos con mi familia, tiempo atrás, y no los perdono ni los predico. A veces somos muy rebeldes y nos oponemos. Significa que si Dios te dice orar, estate sometido y ora. Amén. Que si Dios te dice leer la Biblia, a leer la Biblia. Que si Dios te dice a ser humilde, sé humilde. Que si Dios te dice ser santo, a vivir en santidad. Que si Dios te dice ser noble, sé noble. ¿Ves? Eso es estar sometido a Dios. ¿Y el resultado cuál es? Que viene el diablo y lo vence y él huye. Mirad, he dicho que la oración era una necesidad, pero yo pregunto, contéstenme, ¿Jesús necesitaba orar? No. En él no había una naturaleza pecaminosa, pero amaba tanto la oración que estaba con su Padre. Y ahora estaba 40 días en ayuno, Jesús. 40 tierras a pene. En un desierto, orando con su Padre Celestial, hablando con Él, dándole gloria, dándole honra. Y a los 40 días dice que tiene hambre y viene el tentador. Porque el diablo va a venir cuando tiene que venir. Él no va a soltar flechas por soltar, él suelta flechas con propósito. El diablo sabe hacer su trabajo. Si tú has dejado de orar, él nunca va a dejar de tentar. Tú
Tú a veces te cansas de orar, pero Él nunca se cansa de tentar, hermana. Siempre va a estar ahí, a ver lo que pasa, a ver lo que sucede. Y te conoce tanto que lleva conmigo 36 años examinándome. Y por ejemplo, si a mí me quiere tentar, por ejemplo, con la lechuga no va a conseguir nada, porque no me gusta. Pero por ejemplo, un chuletón, pues sí, y me tienta. Y aquí me ha hecho caer 20 veces, pero aquí me ha hecho caer 1000 veces. ¿Dónde me va a tentar? En mi punto débil, en lo que siempre me ha hecho mal. Espera el momento oportuno, a los 40 días se le aparece y le dice: si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. ¿Y cómo se defiende el Señor después de haber ayunado y llorado? Con la palabra. Va a Deuteronomio y dice: no solo de pan vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Lo lleva al pináculo del templo, al techo, para que entendáis del templo, y le dice: ¿tú tienes Biblia? Dice el diablo: yo también te cito Biblia. Y va a los Salmos y le dice: arrójate porque Dios enviará a sus ángeles. Y ahora él va, se cita de nuevo Deuteronomios y dice: no tentarás a tu Dios. Lo lleva ahora al monte más alto y le enseña todas las riquezas, toda la autoridad, todo el gobierno, todo el poderío, todo el placer que en ese instante por el pecado de Adán pasó al diablo. Y dice: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le dice Cristo? Se defiende con la palabra de nuevo con Deuteronomios y le dice: escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Primero se somete en oración 40 días, en ayuno, en oración. Segundo, viene la tentación y lo resiste con la palabra. ¿Y cuál es el resultado de cuando huye? Dice Santiago 4:7. Dice la Biblia que después de haberlo reprendido el Señor en esas 3 tentaciones y haberlo defendido con la palabra de Dios, dice: y el diablo huyó y estuvo un tiempo sin tentarlo porque no cayó en esas trampas. ¿Te has dado de cuenta? El tentador por tentar tentó a Abraham, tentó a Isaac, a Jacob, tentó a David, tentó a Sansón, tentó a Daniel, tentó a los profetas, a los reyes, a los sacerdotes, a los jueces y hasta el mismo Señor. Pero como el Señor estaba sometido a su Padre en oración, en ayuno y en la palabra, pudo resistir la tentación que no era pequeña y pudo vencerlo, y el diablo huyó. Y a veces yo quiero resistir al diablo y a la tentación con 10 minutos de oración, con un capítulo de Biblia de aventura diciendo a ver lo que me habla Dios, y con venir una vez al culto a la semana. Hermanos, el Evangelio no ha cambiado. El Evangelio es esto: Biblia y oración, oración y Biblia, Biblia y oración y Biblia. Porque el diablo no va a cambiar su manera de trabajar. Él siempre quiere hacerte tentar de una manera o de otra, de una forma distinta, parecida o igual. Pero qué alegría y qué descanso que la iglesia Benájera tiene conocimiento bíblico de la palabra y hemos entendido, comprendido y experimentado que no podemos vivir sin orar. Orar es una necesidad. Quien no ora peca, quien no ora se aleja de Dios, quien no ora se debilita, quien no ora no da testimonio, quien no ora no predica con unción, quien no ora no se habla del pecado, quien no ora vive todavía en oscuridad, quien no ora vive todavía en tinieblas, quien no ora Satanás lo tiene agarrado, quien no ora no vive cerca de Dios. Por lo tanto, oremos, leamos la palabra. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Amén. Y esto es algo que me encanta. Orar es un mandamiento, es una necesidad, pero atención. Orar es un deleite. Aleluya. Orar es un deleite. No hay nada más que emocione que vivir cerca del Señor. No hay nada más, hermanos, en la tierra. Piensa, hermana, en ese momento que sentiste al Señor de verdad. Piensa, hermano, ese tiempo, cuando orabas mucho. Yo me acuerdo del principio, me vienen los principios de mi mente, cuando era cristiano, que ahora ya no lo soy. Había escritos que ponía Aarón, y hace tiempo lo leí y salí llorando, pidiéndole perdón al Señor a mi papá. Y le dije: Señor, perdóname porque hoy solamente oraba 1 hora. Me sentía el hombre más pecador del mundo entero porque ese día solamente oré 1 hora. Y ahora, sin embargo, oro 1 hora y me creo, yo qué sé.
No hay nada más bonito que vivir cerca del Señor. Hermanas, quiero que te vayas a casa con esta palabra: vive cerca del Señor. No hay aventura más grande, más extraordinaria, más aventurera que vivir en oración, leyendo la palabra de Dios. Encuentros con Dios que te cambian la vida. Quien ha tenido un encuentro con Dios o varios encuentros con Dios, acuerda el día, la fecha, el horario, el lugar, el momento, qué le dijeron, qué sucedió, qué experimentó, qué vio, qué soñó, qué recibió, cómo le habló, porque te marca de por vida. Y ese momento no lo olvidas jamás. Podrás olvidar muchas cosas, pero eso te marca fuego, te se une a tu alma, te arropa, te unes, te amalgama. Eres tuya ese recuerdo, eres tuya esa vida. Porque no hay nada más bonito que tener un encuentro en oración con Dios. Amén. Y estos hombres, hermanos de la Biblia, vamos a leer ahora detenidamente en el sentir que tuvieron hombres de Dios en oración. Mirad, dice en el Salmo 84:10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Este hombre prefería estar un día en la puerta del atrio que vivir en moradas, en palacios con el pecado. Amén. Isaías 26:9: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Aleluya. Qué bonito es madrugar por defender a tu hogar, ¿verdad? En el trabajo. Pero ¿hace cuánto no madrugas por buscar al Señor? El otro día le dije: Señor, perdóname, porque muchas veces madrugo por todo menos por buscarte a ti. Salmos 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Sabes por qué a veces no tenemos el gozo del Señor? Porque no vivimos en la presencia de Dios. Y creemos que el culto puede suplir el vacío que Dios deja. No podemos hacer un trueco con Dios de decir: yo no oro pero vengo al culto, yo no oro pero asisto a la iglesia, yo no oro pero hago caso del pastor. Hermano, si no ora, arrepiéntete, acércate al Señor, vive en oración y luego ve al culto. Que no te engañe la mente y la religión. Salmos 25:14, mira qué verso: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Os habéis dado cuenta que el que vive cerca de Dios, que conoce un poquito más de Dios que otras personas? O lo que sucede en el ambiente, yo lo he visto estar en una liberación, reprendiendo al diablo y todo el pim pam, reprendiendo. Llegó un hombre y dijo: parad. ¿No os estáis dando de cuenta que lo estáis volviendo loco? Tú le dices: sal, tú le dices: cuántos sois, y tú le dices: te reprendo. Se gira así y le dice: mira, nunca has podido, no puedes ni podrás conmigo, porque conmigo está el vencedor. Amén. Ya sabes, te doy tiempo para que salgas porque la orden ya ha sido dada. Le bastó eso para que saldría. Porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer más de su pacto. Amén. Hay personas que no gritan. Entran en una reunión, entran en un hogar, una típica visita pastoral, el pastor entra y ya hace: ya está aquí el diablo. O al revés: esta casa es del Señor. ¿Por qué? Porque tienen la comunión íntima, saben un poco más que los del pueblo. Los que viven cerca del monte como Moisés saben un poquito más de los que están abajo en el pueblo, en la llanura, con el becerro diciendo que les... sabe un poco más. Son distintos, se les nota a los que viven cerca del Señor. Mirad qué versos. Este verso a mí me emociona, no sé a ti. Judas 1:20: orando en el Espíritu Santo. Amén. O lo traduzco: orando con el Espíritu Santo. Amén. La oración es hablar y dialogar con el Espíritu Santo, que por su poder decidió crear todo, que por su sabiduría puso cada cosa en su lugar, que por su palabra sostiene todas las cosas, que por su inmutabilidad no cambia nada de su orden, que creó todo por amor y que a la vez vive dentro de mí, me acompaña, me ayuda, me sostiene, me fortalece, me aguanta mi carácter, mis prontos, mis rebotes, mi falta de pasión y de entrega. Orar, hermanos, es lo más emocionante. De hecho, si te aburres orando, no estás orando, porque no hay nada más divertido, no hay gozo más grande que tener una comunión con el dulce Espíritu de Dios. Amén. Una vez llorando en mi habitación le dije: Señor, nadie me dijo lo feliz que podía ser un hombre con un cojín para orar y una Biblia para leer. No hay nada que divierta y que llene más al hombre y a la mujer que cuando tiene comunión con el 3 veces santo, aquel que todo lo sabe, aquel que todo lo ve, aquel que todo lo puede, aquel que vive en la eternidad, aquel que es
santo por su esencia. Aquel que me ama aunque peque me acerque a Él. Aquel que la grandeza se queda pequeña su grandeza. Aquel que lo limpio se queda sucio ante su limpieza. Aquel que el poder se queda en debilidad por su poder. Aquel que su corona de gloria no brilla tanto como lo que Él brilla. Tener comunión con Él lo es todo. Yo tengo sobrinos que son muy valientes. ¿Entenderme lo que digo? Les gusta la marcha. Creo que me estoy explicando, ¿verdad? Son valientes para el mundo y les digo, ¿qué os creéis? ¿Que vosotros lo paséis mejor que yo que con el Señor? Digo, mirad, a vosotros os hace falta dinero, os hace falta vuestros primos y pasar un gran rato por la noche para que al día siguiente no te acuerdes de lo que has hecho, te quedes sin dinero y te riña la mujer. Sin embargo, yo me meto un rato en oración en mi cuarto, empiezo a hablar con Él, me empiezo a tratar, me empiezo a bendecir, lloro y sonrío, levanto mis manos, abro lenguas, soy restaurado. Mi mujer tiene confianza y está tranquila, que aunque vengo a las 4 de la madrugada, vengo de una vigilia que ha hecho el cadena del monte. ¡Ah, hermanos! No hay nada más apasionado, más divertido, no hay saber más grande, ni el Netflix, ni el Disney, ni las series, no hay nada. ¡Gloria! Para estar con el Señor. Si no lo has experimentado, experimentalo. ¡Amén! ¡Amén! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dijo David Reiner, ¡oh! Una hora con Dios excede infinitamente a todos los placeres del mundo. Ya les expulso sin tu presencia, no me saques a ningún lugar. Conoce a Dios, conoce a Dios, vive en oración. Mirad, hermanos, viendo un poquito los evangelios, me he dado de cuenta la vida de oración que tenía Jesús. Hermanos, lo tengo, bueno, gracias. Me he fijado, hermanos, en lo que significaba la oración para Jesús. Y a veces, por desgracia, Jabato, lo poco que significa para mí. A veces, hermanos, me están dando hasta ganas de llorar de lo poco que significa a veces para mí la oración. Creo que puedo vivir sin orar, pastor. Creo que puedo predicar sin orar. Creo que puedo predicar sin evangelizar. Creo que como que me valgo yo para mí mismo. Como que puedo hacer las cosas de Dios sin el Dios de las cosas. Como que puedo atender mi hogar sin oración, sin el consultar con Dios qué hago, qué sucede. Sin embargo, hermanos, Jesús, acompañarme, hermanos, vamos a quedar con la esencia del verso. No os fijéis en lo doctrinal, aunque ya sabéis que me encanta predicar la doctrina y del tema, ¿vale? Pero mira lo que dice Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, atención, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aleluya. Dice Juan 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno, en el corazón del Padre, Él os lo ha dado a conocer. Amén. Qué intimidad, ¿verdad? Estaba en el corazón del Padre. ¿Has entrado alguna vez en el corazón del Padre? El lugar favorito de todo cristiano tiene que ser el corazón del Padre. Vivir en oración, con la Biblia abierta, leyendo la palabra, repitiendo sus promesas. ¿Quieres que Dios te profetice alguna vez? Lee la Biblia en alto y Dios te hablará. Amén. No hay nada más bonito que la palabra de Dios te profetice en la habitación, llorando y abriendo el corazón. Mirad, hermanos, la vida de oración que tenía Jesús. Oró a solas, Marcos 6:45. Oró por la mañana, Marcos 1:35. Oró por la tarde, Mateo 14:23. Oró por la noche, Lucas 6:12. Oró antes de dirigir a sus discípulos, Lucas 6:12 al 15. Oró cuando los discípulos le dijeron que en su nombre tenían autoridad, Lucas 10:21. Oró cuando su fama se extendía, Lucas 5:16. Oró cuando se enfrentó de que Juan el Bautista fue asesinado, Mateo 14:13. Oró 3 veces en el Getsemaní, Mateo 26:44. Oró en la cruz por sus asesinos, Lucas 23:34. Oró en la cruz entregando el Espíritu al Padre, Lucas
23:46. ¿Os habéis dado de cuenta lo que era para orar para Jesús? El ministerio más ocupado de todos los tiempos. Iba a un pueblo y todo el pueblo le atendía. Iba a una ciudad, se quedaban vacías las casas y le atendía. Oraba por cientos, predicaba a miles, atendía a los huérfanos, a las viudas, atendía a matrimonios, a solteros, a jóvenes y ancianos, a hombres y a mujeres, a doncellas y a jovencitos. Predicaba y enseñaba. Era un ministerio agotador, pero él siempre sacaba tiempo para orar por el día, por la tarde, por la noche, por la mañana, a solas con sus discípulos. Hermanos, estando en el Getsemaní oró. Estando cuando le golpeaban, oró. Estando en la cruz, oró. Hermanos, en la cruz no era un buen sitio para orar. Cuentan los historiadores que les cortaban la lengua a los que iban a crucificarle por tantas palabras malas que decían. Es decir, la cruz no era un buen lugar para orar, pero como Jesús no oraba, sino que era una oración, ni en la cruz dejó de hablar con su Padre. Y más digo yo ahora, Él dice la palabra del Señor que está a la diestra de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo? Dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, ni en el cielo Jesús ha dejado de orar y de interceder y hablar con su Padre. ¿Por qué te crees que cuando pecas el Señor te ayuda a seguir hacia adelante? Porque hay uno que aboga con su sangre para perdonar por tus pecados. ¿Por qué te crees que en los momentos de lágrimas tiras para adelante consolado? Porque el Espíritu del Hijo está dentro de ti y clama al Padre, intercede por ti, te ayuda en tus debilidades. Es decir, que si estás aquí en pie en los momentos que has pasado, ha sido gracias a la oración de Dios a favor de ti. A ver si tienes fe para recibir esto. Yo tengo fe para predicarlo. A ver si tienes fe para escucharlo. En la lista de oración de Jesús aparece tu nombre, aparece tu nombre, aparece tu nombre. Ora por Rusia, ora por China, ora por España, ora por Rusia, que se mete en esta iglesia y le dice, Señor, Padre, bendice al José, que a veces falla, bendice lo que es débil, ayúdale en sus debilidades. Ora por el Ramsés y le dice, Espíritu Santo, encárgate de él cuando predique la palabra, y el coro cuando cante alabanzas. Espíritu Santo, ven sobre ellas, úngelas y vístelas de poder, porque para Jesús orar no era una oración sacerdotal, no era una oración religiosa, no era una oración protocolaria, era una pasión entre él y su Padre, una historia de enamorados, entre un padre y un hijo que quieren un mismo sentir, salvar a la humanidad. Por eso, hermano mío, busca a Dios, habla con él, ora, intercede, ruega, humíllate, adora, alaba, exalta, glorifica, aplaude, reconoce, tiropea, aquel que te ama, aquel que murió por ti. ¡Amén! Gloria a Dios. ¿Sabes por qué la iglesia carece de gozo? Porque no busca a Dios. Aleluya. No podemos suplir los cultos a la vida de oración. Porque aunque esto es una bendición, no es tu cimiento. Tu cimiento se encuentra en tu habitación. Porque tu Padre dice en la Biblia que ve en secreto y está en secreto. Mirad, hermanos, concluyo con esto. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga, los use, los fortalezca, los capacite, los... Amén. Digan amén. Amén. Mira, Titán, Lucas 11:1. Jesús está orando. ¿Cómo oraría? Me encantaría haberlo escuchado predicar. Dice la Biblia que estuvo 3 días predicando y a los niños pequeños ni se movían. Tremendo. Pero ¿cómo oraría? Que se le acerca a los discípulos y les dice a Ramsés: Señor, enséñanos a orar, como Juan el Bautista también enseñó a sus discípulos. Aleluya. Hermanos, si yo estoy ahí, que no soy tan espiritual, le digo: vamos a ver, Señor, tú te vas a ir, ellos se van a quedar, van a predicar tu palabra. ¿No es mejor enséñanos a predicar?
enséñanos a dar estudios, enséñanos a enseñar tu palabra, enséñanos a formar la iglesia, enséñanos a ser mejores pastores. A ver cómo lo reciben. Los discípulos cayeron en este, y es: si oramos como Jesús ora, haremos lo que Jesús hace. Amén. Gloria a Dios. ¿Quieres hacer la obra que Dios te ha preparado para ti? Busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. ¡Busca a Dios! Amén. Cierra tus ojos unos instantes, por favor. Vamos a apagar las luces. No siento de compartir más la palabra. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios ahora opere en tu corazón. ¡Oh, Maccabi!